Hola Diego, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Quería empezar por este tema porque ha sido tal vez el que más atención ha concitado en los últimos días a partir de los anuncios y de algunos anuncios que no se han hecho pero que han trascendido respecto de qué va a pasar en el mes de diciembre con esta ayuda extra tal vez o extraordinaria. A ver, esto relacionado a la AUH Ujú. comienza, bueno, con el anuncio del presidente de la Nación, de Alberto Fernández y de nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta, en un trabajo que se viene desarrollando desde el organismo ya desde hace un tiempo, en cuanto al entrecruzamiento de datos con otros organismos y en un trabajo en conjunto también con los gobiernos provinciales para incorporar a 1 millón de niños, niñas y adolescentes a la asignación universal por hijo, que por diversos motivos o bien corrían riesgo de perder la prestación, o bien por falta de documentación o por alguna cuestión normativa y demás, no estaban pudiendo acceder. Ahí lo que se hizo es tomar algunas decisiones, modificar alguna cuestión normativa, y bueno, una de las decisiones fue precisamente que, teniendo en cuenta que para continuar cobrando la prestación de manera mensual y cobrar el retenido del 20% que se le retiene todos los meses con el pago de la prestación de la AUH, esa prestación se cobra a través de la presentación de las libretas, tanto la libreta de escolaridad como la libreta de salud, que comprende los controles de vacunación y los controles médicos. Atendiendo a la situación de emergencia que se está viviendo en este año y que obviamente eso impidió de que los chicos concurran a la escuela y muchos casos de que concurran a los centros de salud para realizar y completar esas libretas, se ha tomado la decisión de en el mes de diciembre hacer el pago de la prestación y también el pago del retenido del 20%. Eso es lo que se estará abonando, es una inversión alrededor de 22 mil millones de dólares en todo el país, de pesos en todo el país, perdón. Estamos hablando que va a beneficiar alrededor de 3.300.000 niños, niñas y adolescentes, particularmente en la provincia de Entre Ríos. Digamos, es una decisión que incide en alrededor de 122.000 niños, niñas y adolescentes de la provincia de Entre Ríos también. Así que con respecto a la UH, esa es la medida que se ha adoptado. ¿Por qué se dice 12.000 pesos? ¿Ese es un promedio aproximado Claro, a ver, depende igualmente la cantidad de hijos? de niños, claro, de hijos que tenga la familia. Lo que se hace es el pago de la prestación mensual, Ujú. ¿sí? Más el retenido del año del 20%. Por lo cual, una familia que tiene un promedio de alrededor de 2 hijos, ese es el monto aproximado que va a estar cobrando. Pero si tiene más hijos, naturalmente más, porque además ahora se quitó el límite, ¿no? Ya no, antes había un límite de Exacto. 5 hijos. Exacto, había un límite de que se abonaba hasta el quinto hijo Ujú. de una familia. Ahora ese límite no está más, por lo cual si tienen 6 o 7 hijos más, se abona por la cantidad de hijos. Esa medida va a beneficiar alrededor de 15.000 niños, niñas y adolescentes en la Argentina también. Y hay otras Después dos. hubo otras modificaciones, por ejemplo, en el caso de que el papá de algún menor estaba inscripto al monotributo y no estaba al día con el pago del monotributo, la prestación se suspendía. Bueno, Sí. se sacó también esa limitante, por más que no esté al día con el monotributo, atendiendo la protección integral del menor, va a continuar cobrando la prestación. Ah, Y mira después vos, hay otro ese tipo dato de... no había tenido tanta difusión y es muy bueno porque durante este tiempo de pandemia nos encontramos muchísimas veces con casos de personas que hacían lo imposible para pagar el monotributo para que no le corten la asignación y aún así a veces sin trabajo dejaban de pagarlo y naturalmente sufrían esa baja. Es muy bueno eso. Exactamente, ese es precisamente el espíritu, Ujú. atendiendo esta situación de emergencia que se está viviendo y que obviamente eso pudo haber generado que en este tiempo los padres se hayan atrasado en el pago de la cuota del monotributo. Se ha tomado la decisión a través del presidente Alberto Fernández, de nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta, de sostener el pago de la prestación a ese hijo que por ahí su papá a lo mejor no está pasando una buena situación económica. Diego, y además, bueno, en diciembre con el aumento de los jubilados también hay un aumento para la asignación.
Exacto, exacto. Tal cual viene sucediendo durante este año, que hay un aumento por decreto cada 3 meses. El último fue en el mes de septiembre. El próximo va a ser, bueno, ahora durante el mes de diciembre. Los aumentos que se dan en forma trimestral, recordemos que van tanto para las jubilaciones, las pensiones, como también para las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo y el resto del abanico de prestaciones de nuestro organismo relacionado a las asignaciones. Y antes de preguntarte por el aumento para los jubilados particularmente, también habrá, eso ya está definido, un aumento de la tarjeta alimentar circunstancialmente por diciembre. Exactamente, el ministro de Desarrollo Social de la Nación ya ha anunciado que por el mes de diciembre se duplica el monto que recibe cada familia con respecto a la tarjeta alimentaria. Esto es, aquellas familias que tienen un hijo y que cobran la tarjeta alimentar de 4.000 pesos, durante el mes de diciembre van a estar cobrando 8.000. Para aquellos que tienen 2 o más hijos que cobran la tarjeta comúnmente con un monto de 6.000 pesos, durante el mes de diciembre el importe va a ser de 12.000. Y bueno, ahora sí hablemos del tema del aumento de los jubilados, porque hay toda una discusión. Digamos primero que este aumento de diciembre será por decreto, será probablemente el último que se va a realizar por decreto, no se sabe todavía en qué porcentaje. No, obviamente eso todavía no está definido. Obviamente cuando se tenga Pero será el número inminente, ¿no? exacto se va a Porque estar comunicando. Esperemos realmente que sea el último por decreto. Lo que todos queremos es que pronto podamos contar con la nueva ley que establezca una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. De hecho, ya entró el proyecto al Congreso de la Nación. La semana pasada tuvo dictamen favorable por parte de la Comisión Bicameral de Movilidad Jubilatoria, por lo cual esperemos que rápidamente podamos contar a través de una ley con una nueva fórmula de movilidad. ¿Y por qué creen ustedes que, digo el gobierno, ¿no? Esta nueva fórmula es superadora, es mejor que la que estaba vigente en el gobierno anterior? Simplemente y, digamos, cabalmente porque ya estuvo vigente. Recordemos que esta fórmula se implementó en el año 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo vigente hasta el año 2017 y que en ese periodo de vigencia de esta fórmula, los jubilados, los pensionados, los beneficiarios de las asignaciones familiares han visto cómo su haber se ha incrementado alrededor de un 26% en términos reales en cuanto a la capacidad de compra. No así lo que pasó desde el 2007 hasta diciembre del año pasado, en donde el gobierno de Macri modificó esa fórmula, lo ató a la inflación. En un 70% la composición de esa fórmula estaba atada a la inflación. Después había otros componentes relacionados a la evolución de los ingresos y demás, por lo cual en los últimos 2 años, 3 años prácticamente del gobierno de Mauricio Macri, la fórmula de movilidad que estaba vigente hasta diciembre del año pasado hizo que alrededor de 19,8% los haberes de los jubilados, los pensionados, los beneficiarios de las asignaciones familiares pierda con respecto a la inflación. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a Fernanda Raberta, han tomado la decisión de volver a recuperar una fórmula virtuosa. Mirá, el día viernes tuvimos una reunión por Zoom con 300 jubilados y jubiladas de toda la Argentina y ellos recordaban muy bien lo que fue, lo que significó en cuanto al poder adquisitivo que se vieron incrementado la fórmula que nosotros pretendemos volver a poner, que está compuesta por un lado... Eso te iba a preguntar. ¿Es por la recaudación? Está compuesta, exacto, por un lado por el 50% por la recaudación en cuanto a los ingresos, los impuestos que son coparticipables del organismo, y por el otro lado el 50% con respecto a la evolución de los salarios. Esa es la composición de la fórmula, por lo cual obviamente que estamos absolutamente convencidos y ha quedado demostrado en los años que te mencionaba anteriormente, en donde ha permitido recuperar el poder adquisitivo de los haberes, pero además nosotros queremos que esos jubilados, esos pensionados, los beneficiarios de las asignaciones también sean parte del crecimiento económico que tiene que tener la Argentina en los próximos años. Entonces, ¿ustedes consideran que
atarlo a la recaudación y a la evolución de los salarios, puede dar resultados superiores a la inflación. A ver, claramente si lo proyectamos, la fórmula que estaba vigente con el gobierno Mauricio Macri a la nueva fórmula y la proyectamos al 2021, la fórmula anterior que estaba vigente, la recomposición sería del 30,3%. Y la nueva fórmula que se aplicaría en el 2021 llevaría un incremento del 32,3%, casi 2 puntos, obviamente superior a la fórmula anterior. Pero obviamente esto hay que enmarcarlo también dentro de un contexto y dentro de un modelo económico, político y social. El modelo económico, político y social que nosotros pretendemos para la Argentina es de crecimiento económico, de inclusión social, de generación de empleo, de un mercado interno fuerte, de un aumento sostenido del consumo, y ese aumento y ese crecimiento genera empleo, y ese empleo registrado genera aportes, y ese consumo sostenido genera también impuestos que van retroalimentando el sistema previsional argentino, que van retroalimentando el sistema de la seguridad social argentina y hace que tengamos un sistema sustentable, mucho más previsible, mucho más justo y donde obviamente también hay que tener en cuenta un conjunto de decisiones que se han tomado en este año, en donde ha quedado suspendida la fórmula de movilidad jubilatoria que tenía el macrismo. Durante este año, cada 3 meses los aumentos se dieron por decretos, pero además se los fue acompañando con otras medidas. Por ejemplo, arrancamos en diciembre con el bono para jubilados y pensionados que se repitió en enero de 5.000 pesos, 2 bonos de 5.000 pesos, un bono que se dio en el mes de mayo. Se han recuperado 170 medicamentos gratuitos, que todos sabemos que alrededor del 30% de los haberes de los jubilados y los pensionados son utilizados para la compra de medicamentos que el gobierno anterior se los había quitado y el PAMI se los devolvió en estos años. Se ha suspendido durante todo el año el descuento de las cuotas de los jubilados y los pensionados que estaban endeudados con el organismo y que se endeudaban para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el agua, los servicios básicos. Y eso también hubo un esfuerzo importante desde el gobierno, el congelamiento de las tarifas, que todo eso generó, sumado a los aumentos, un incremento, sobre todo de la jubilación y las pensiones mínimas, que estuvo por encima de la inflación en alrededor del 5,4%. Por lo cual digo, más allá de que esta fórmula de movilidad para nosotros creemos que es virtuosa, que va a ser muy buena para el conjunto de los jubilados y de los pensionados y para el conjunto de los argentinos en general, hay que marcarla dentro de un conjunto de decisiones, dentro de un modelo económico, político, social. Diego, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy pedagógico y creo que hemos respondido a la mayoría de las consultas que además se repiten en forma constante. Algunas siempre queda, pero no faltará oportunidad de volver a charlar, ¿eh? Como siempre, muy amable. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo.